tiene de bueno que es un control totalmente objetivo. Ahí sí pueden tener el 20 que les he negado y también el 7 que también se los he negado. Entonces, ahí nos vamos a mover en los extremos, ¿ya? Entonces, conclusión, próximo jueves, muy probablemente 95% de probabilidades es el cuarto control en grupo. Lo van a desarrollar en clase para que no se sobreponga con otros temas académicos, perdón. Y la última semana de clase es el quinto control, que es objetivo y peso doble. ¿Okay? Acuérdense que en el cronograma pusimos que no sabíamos dónde colocar el cuarto control, ya lo estoy colocando. ¿Ya? Si tienen que estudiar para el control del próximo, no, la cosa es que estén enterados del curso, es con materiales, o sea, que entiendan las cosas que hemos discutido, no tienen que saberse al detalle algún dato, pero sí que sepan usar las interrelaciones macro. Después le voy a colgar la nota de sus trabajos, ahora nomás quiero ponerle algunas. El día 17, es el último día es el 17, no, ¿estamos seguros? No es la primera semana de marzo perdón, de diciembre es claro, ese de finales. El último día de clase es en 2 semanas, ajá, el 3 de diciembre. Ese día, como habíamos quedado ya desde el comienzo del curso, ese día es el quinto control objetivo, opción múltiple. Para esa época ya sabré por qué no funcionó el experimento de la semana pasada. Y ese ya estaba establecido. Lo que he añadido es el cuarto control, que va a ser el próximo jueves. Y después del 17, tal vez el 18, por ahí, les hago una clase extra de tópicos pendientes y con lo cual ya terminamos de todos los tópicos que quería tratar en clase. Ahora nos toca ver, me voy a detener un poco, un segundo voy a cargar el archivo, me voy a detener un poco ahora en algunos ejercicios que un poco ayudan a. Primero voy a comentar algunas cosas sueltas de su trabajo. Creo que a Juan Antonio no le he enviado o a Sebastián no les envió el comentario de Rusia, después se los envío. Al resto sí ya les envié por WhatsApp los comentarios. Si algún otro grupo, el de Rusia creo que no les he enviado por WhatsApp o por el trabajo corregido con comentarios. Estoy cargando el archivo y ahorita les empezamos con esta clase. Esta clase es bien importante para unas 2 o 3 preguntas mínimo del quinto control objetivo, donde va a haber algunas preguntas sobre tipo de cambio, y por eso quiero dedicarme esta clase a entender bien qué es una depreciación, una apreciación, por qué tanto lío con las monedas, por qué Trump ha acusado a China de ser el Japón de estas décadas, en referencia a Japón en los años 80, y todo ese tema cambiario que en cierta forma tiene mucho que ver con la política comercial es el que quiero yo eh, tratar con calma. Profeta, disculpe, la semana pasada no funcionaba mi micrófono, me quedé con una duda de una de las preguntas del control que Sebastián, era de... no te escucho, no sé si eres tú o yo. ¿Sí es sin escucharme, mi profe? Ahora sí, ahora sí. Ah, ya, 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 Lo que pasa es que perfecto. es eco con mi otro dispositivo. A ver. Ajá. Le decía que la clase pasada no funcionaba mi micrófono, me quedé con una duda de las preguntas del control. Había una que era de Alemania, ¿qué pasaba si Alemania se salía de la Unión Europea? Y decía que se devaluaba el euro porque Alemania iba a tener su propia moneda, ya se devaluaba el euro, pero, y decía que las tasas bajaban para la Unión Europea. Pero yo decía, esa devaluación del euro no venía acompañada de una salida de una venta de los papeles de la nueva Unión Europea ya sin Alemania, lo que me llevaría al alza las tasas, o por dónde veo las tasas menores. O se ve más bien porque tienen que bajar las tasas para crecer como crecerían como crecerían con Alemania. Entonces, lo que yo digo, Sebastián, es, ¿qué pasa con un país que tiene, o sea, ¿qué pasa si de la Unión, de la Eurozona se va el país que tiene un mega superávit en cuenta corriente que más que duplica, triplica el déficit del resto de países? Se va el país superavitario con boom exportador y se va el país que está creciendo más. Entonces, lo que te queda de la eurozona menos Alemania va a ser una economía mucho más desacelerada,
con el ciclo mucho más sincronizado entre Portugal, Irlanda, España e Italia, y vas a tener una economía que le falta divisas, ¿no? Entonces, en ese contexto es como que el nuevo eurozona tiene, ya no que está creciendo, está contrayéndose incluso, y está teniendo además presiones deflacionarias por los países que han quedado, y tiene necesidad de depreciar su moneda. Por ahí va. Ahora, lo que tú dices es cierto. ¿Qué pasa si tú deprecias tu moneda, bajas tasa y se empieza a depreciar la moneda? Eso podría también pasar, ¿no? Eh, eso es el tipo de preguntas que en los exámenes objetivos se prestan a una subida de puntos a todos. Sebastián, espero que en el quinto control no hagas más de tres reclamos de ese tipo. Espero ser muy cuidadoso en mis respuestas, porque ese es el riesgo de un examen objetivo. Pero el argumento básico era, como te digo, se queda una economía en recesión, creciendo menos, con ciclos sincronizados y con déficit en cuenta corriente. Va a requerir una depreciación y una bajada de tasa. Ahora, lo que es cierto es que puede sonar incompatible requerir una depreciación. No, está bien, porque requieres, con la bajada de tasa y también se deprecia la moneda, o sea, está bien. O sea, no importa, la reducción de tasas va en el mismo sentido de lo que tú quieres con tu moneda. O sea, sí, ahí sí creo que no hubiera procedido un reclamo. Por si acaso. Está bien. Gracias por la pregunta. Entonces, empecemos con el análisis de casos que han hecho. No voy a hacer el correcciones de los trabajos en sí, ni siquiera voy a escribir las crisis, sino algunos puntos que son importantes para que dentro de lo que hemos visto en el curso, por ejemplo, caso de Islandia, Latvia y otros países de Europa emergente, lo que más llama la atención de esos países, al menos el primer dato, y justo ese dato no le han puesto tanto énfasis, creo. Igual los trabajos están bien, ¿no? Pero le quería comentar esto. Miren, un déficit en cuenta corriente de más de 20% del PBI, en el caso de Latvia por 3 años por lo menos, y, y en el caso de, sí, más de 20, no, perdón, 20, 20, 15, 10. Ese país está teniendo cada año ingresos por debajo de sus gastos y está endeudándose con el exterior. Recuerden, el déficit de cuenta corriente es un flujo, pero que va acumulando una posición deudora grande externa, ¿no? Entonces, ese desequilibrio así, a simple vista, suena bastante peligroso, ¿no? También les comenté al grupo, es interesante ver cómo muchas posiciones ex ante decían, no importa, Islandia es un país que está bien regulado, no hay, sus bancos tienen regulación muy buena, no hay riesgos, prestan con todos los criterios de supervisión adecuados, los reguladores son eficientes. Incluso si ven la película Inside Job, no sé si la han visto, eh, se les en un momento les preguntan a Mishkin sobre el documento que hizo sobre Islandia, ¿no? Que inicialmente se llamaba Islandia Global Imbalances, creo, y después, perdón, Global Balances, y después se cambió por Imbalances, ¿no? Entonces, expuestos hubieran dicho, sí, pues este déficit en cuenta corriente es insostenible, se está financiando con capitales de corto plazo, etcétera, etcétera. Pero en el momento, muchos decían, no, esto es diferente, es una economía productiva, esta cosa es sostenible porque el dinero probablemente se está asignando eficientemente. El Fondo Monetario, y eso también es un tema que les he puesto a algunos de ustedes, el Fondo Monetario tiene que ir siempre, casi por obligación, a todos los países que son miembros de su institución para ver cómo anda la macro. Si yo tengo un acuerdo con el Fondo Monetario, lo que va a pasar es que tengo que ir con más frecuencia y tienen que rendirme cuentas en cierta forma, porque por algo te presto el dinero, yo quiero ver cómo anda tu macro y si has cumplido metas. Pero incluso con los países con los cuales no tiene acuerdo, el Fondo Monetario visita a ese país miembro y da un reporte. Entonces, es interesante ver en qué momento ese reporte, en qué momento, por ejemplo, el Fondo Monetario pudo haber alertado de que había algún desequilibrio grande, ¿no? Yo creo que alertó, pero no sé si también como autoridad global puede alertar, pero si es muy explícito en su alerta, también genera pánico. Entonces, pero sí algo mencionó. Y después ver la evaluación ex post.
porque es interesante ver en qué medida los economistas son capaces de predecir la crisis o por lo menos de alertar con suficiente énfasis sobre algún desequilibrio que ya está frente a los ojos, ¿no? Entonces, este, por ejemplo, es un indicador bastante relevante. Siguiente indicador interesante es, miren esta subida del precio de la bolsa, perdón, esta bolsa, perdón, este es precio de la vivienda, disculpen, acá me he equivocado, este precio de la vivienda y esta es bolsa. Miren cómo se dispara la bolsa de Islandia, cómo se dispara el precio del inmobiliario. Entonces, como bien señalaron, lo que se da en esa economía es desregulan los mercados, entran capitales por montones, esos capitales impulsan el crédito, se nota en el déficit en cuenta corriente, por ejemplo, impulsa de consumo, impulsa la inversión en bolsa, el incremento de la bolsa fue brutal en Islandia y miren cómo cayó y después no se ha vuelto a recuperar. Esto incluso es más dramático, estos datos, esta caída es más dramática incluso que la bolsa de Japón, que hoy en día tiene su índice está a la mitad de lo que fue hace 30 años. Y acá tenemos la corrección del sector inmobiliario. Entonces, revienta las burbujas cuando los capitales dejan de entrar o peor aún, como les comenté, los capitales que habían entrado no solamente dejan de entrar, sino que se va, salen stops y salida de capitales, ¿no? Entonces, acá también es interesante ver cómo Islandia, y sería bonito alguna vez algún trabajo comparativo, tal vez el próximo ciclo, eh, si es que hay curso, porque este seminario con la justa sobre ello, muchachos, si les gustó el curso, digan que es interesante para que se metan por lo menos 15 alumnos, que casi nos cierran este curso. Bueno, gracias Ana María, porque ya, gracias. Sí, no, no te pide página, fuimos 10 alumnos los que se inscribieron y después creo que llegaron 5 más bienvenidos y el curso se abrió. Bueno, entonces, interesante sería en el mismo curso, tal vez con otros alumnos, el próximo ciclo, otro ciclo, ver, gracias, tranquilo, tranquilo, profe, ya, gracias, Sebastián. Interesante sería ver cómo le fue a Irlanda, que rescató a los bancos, el gobierno se mojó con la garantía a con los préstamos que se le dieron a los bancos, y de ahí, de un momento a otro, el déficit de Irlanda empezó a ser de 25-30% del PBI. Y eso hizo que la deuda pública, el saldo de deuda, subiera desde veintitantos, el más bajo de la eurozona, hasta casi 100%. En cambio, Islandia optó por otra cosa. Dijo, yo no respondo por los bancos, ¿no? Si el comportamiento es excesivo, y entonces hubo peleas con los holandeses, con los británicos, con Alemania, porque decían que de una u otra forma tenían que respaldar a, a los depositantes de esos países que habían puesto plata en las sucursales de Islandia, de los bancos de Islandia, ¿no? Sucursales en Alemania, de un banco islandés, donde ponían plata. Y al final, legalmente, aparentemente, el gobierno no tenía que responder por esos países. Pero es un comportamiento interesante porque Islandia, en cierta forma, frente a la gravedad de la crisis, opta por dos cosas poco amistosas con el mercado. Una es esta, y la otra que han mencionado muy tangencialmente, pero es bien importante, muchachos. Acuérdense, bueno, es que Islandia aplicó control de capitales. Si alguien de Islandia quiere comentar sobre el... Bueno, mientras se animan, pero me levantan la mano para cederles el si es que están enchufados. Bueno, entonces, Islandia hace algo que hizo Malasia en el 98-99, que dijo, se me están yendo capitales, si subo más la tasa de interés, miren a la izquierda, la economía se va a recesar más, si deprecio más la moneda, que ya se ha depreciado un montón, el tipo de cambio subió 100%, no podemos decir que eso es lo mismo que la corona islandesa se haya depreciado 100%, eso lo vamos a ver ahora, pero el tipo de cambio prácticamente se duplicó. Entonces, entre una subida de la tasa de interés y una depreciación, ya, ¿qué más voy a hacer? Entonces, Islandia optó por un control a la salida de capitales y, eh, y además optó por
recién muchos años después, hace unos 4 o 5 años, por desmantelar esos controles. Me acabo de acordar, si hay tiempo, les cuento el tema de China. Entonces, Islandia es un caso de un país muy bien portado que al final, ante la magnitud de la crisis, tuvo que hacer medidas bastante más heterodoxas, ¿no? Entonces, Islandia ha hecho dos cosas bien audaces. Primero, negarse a reconocer la deuda como sector público, ¿no? Y por otro lado, poner control de capital. Y es una economía súper bien vista en los mercados. O sea, pasó un episodio feo que les dejó de lección que la excesiva desregulación Expo se dieron cuenta que les generaba excesivos desequilibrios. Islandia ha sido bastante audaz, como le decía, en dos temas que para una economía desarrollada, eh, ojo, también ahí es importante el tema de la magnitud de desequilibrios, porque Islandia, si no me equivoco, tiene 300.000, 400.000 habitantes, si no me equivoco, y eso qué implica que una economía tan pequeña, cualquier entrada mínima de capitales va a generar una posible mega burbujas en los mercados. O sea que basta, como le digo, que medio por ciento de los capitales de la eurozona miren hacia Islandia para que esa economía enfrente, si es que no pone algún tipo de restricciones a la entrada, o no interviene mucho en el mercado cambiario o no hace una muy buena supervisión, es bien difícil pensar que con una por más buena que sea la supervisión, no hayan desequilibrios importantes para una economía pequeña que enfrente tal entrada de capitales, ¿no? Entonces, eso es Islandia. Ahora, Argentina es un caso interesante de, si alguien quiere, repito, hablar, me levanta la mano y le doy el uso de la palabra. Pues, tengo que cambiar de micro, entonces por favor me avisan. ¿Qué pasó con Argentina? Año 2018, empieza a haber dos cosas que están en el artículo que les he dejado como lectura obligatoria sobre presiones cambiarias. La Fed anuncia que va a empezar o da señales de que va a empezar a subir la tasa de interés porque los salarios empiezan a subir. Alza de tasas en Estados Unidos, ¿qué implica? Posible salida de capitales. Además, ¿qué? Empieza la guerra comercial con anuncio de Trump hacia marzo-abril y se intensifica en julio de 2018. Entonces, y encima cae el precio de la soya. Entonces, ¿qué está pasando en Argentina? Está teniendo choques que, uno, significan menos ingreso de dólares por exportaciones y por otro lado, significa salida de dólares de la economía argentina o menos entrada de capital financiero. Entonces se está enfrentando en el fondo escasez de divisas, escasez de dólares. Y tiene que hacer algo que es bastante dramático así en términos de magnitud. Miren cómo Argentina tuvo que subir el tipo de cambio, miren acá, subir el tipo de cambio y además depreciar su moneda. Entonces, tiene dos megachoques simultáneos. Es tanta la necesidad de divisas de Argentina que tiene que elevar la tasa de interés, perdón, acá nuevamente lo veo, elevar la tasa de interés más o menos voy a ponerlo en perspectiva, miren, más o menos el tipo de cambio estaba alrededor de, esto es el tipo de cambio más que se duplica, casi se triplica, y la tasa de interés pasa de 10, 12 hasta más de 60%. Imagínense una economía como la peruana, que el tipo de cambio pasa de 3.6 a 10 soles por dólar. ¿Se imaginan esa magnitud de shock? Y encima que la tasa de interés suba de 10 a 40%. Esa economía, de hecho, que se recesa. Entonces, una economía, ¿y por qué es importante eso? Porque el desequilibrio externo inicial está generando elevación de tasa, que es complicado para cualquier economía que tiene deudas por pagar, y encima presiones depreciatorias que hacen que también sea más complicado pagar la deuda pública. Entonces, es un poco que el desequilibrio externo está generando problemas de crecimiento y problemas del pago de la deuda externa.